La maldición de Bridge Hollow se instala en Netflix como una cinta ligera de zombies que nunca da la sensación de ser realmente amenazadora. Es puro horror absurdo con el mejor Marlon Wayans. Bienvenidos a Cine en Casa. Netflix lo vuelve a hacer y hoy te muestro 14 curiosidades que no sabías sobre la maldición de Bridge Hollow. A empezar. Número 1. El creador de Verdad o Reto, Kick-Ass 2 y Rendirse Jamás, Jeff Wadlow, quien fue el realizador de películas de drama juvenil y combate como Rendirse Jamás, ocupó la silla del director en esta aventura cinematográfica, tomando como referencia una historia de Todd Berger y John R. Murray. Está pensada para los espectadores que tienen predilección por las historias juguetonas de terror, así como para los adolescentes que gustan de las bromas de Halloween. Número 2. El inmejorable Marlon. Uno de los protagonistas es Marlon Wayans, a quien hemos visto protagonizar muchos de estos films, así que es lo mismo decir que se trata de su especialidad. El propio director Jeff Wadlow confesó que siempre tuvo la intención de trabajar con Marlon, por lo que es una especie de desafío cumplido. Número 3. Referencias a otras películas. Sí, La Maldición de Bridge Hollow tiene guiños a The Walking Dead. En los primeros minutos hay una mención en los diálogos y además es el motivo de decoración de la casa del extraño vecino Sully. También hay referencias a Nightmare on Elm Street, pues en la película hay una calle llamada Elm, donde ocurren cosas extrañas. Los payasos de la cinta están basados en los de Killer Clowns from Space. Cuando Howard y Sidney están guardando el nabo en un cofre en el ático, se revela una habitación oculta donde hay muchos cofres similares. En Raiders of the Lost Ark, el arca del pacto se almacena en un cofre en un lugar con muchos otros cofres similares. Número 4. Una joven actriz con experiencia. Junto a Marlon Wayans en el papel de Howard, está también Priya Ferguson en el papel de Sidney, la hija de Howard. Esta pequeña es una joven actriz estadounidense que ganó gran reconocimiento a nivel internacional por su trabajo como Erica Sinclair en la serie original de Netflix Stranger Things. Número 5. Una película para niños y para la familia. Wayans aclaró en el podcast del difunto comediante Bob Saget que no habrá bromas para adultos en la película de Netflix, diciendo: es básicamente una historia de padre e hija sobre un padre que muda a su familia y a su hija de 15 años de Brooklyn a Massachusetts. Es una película linda, no es como a Haunted House. Número 6. Guionistas e historia de lujo. El guión de la película ha sido escrito por Todd Berger, quien trabajó en The Happy Time Murders y también en It's a Disaster. Junto con él en el guión está John R. Murray, quien puso su mano en Padre de Familia y en The Beachbloods, The Curse Bridge Hollow, y está basado en una historia escrita por Berger y Robert Rugan, escritor y director ganador del premio Clio que ha realizado la comedia Las Desventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Número 7. Muchos monstruos muy bien diseñados. Para Jeff Wadlow, la oportunidad de trabajar con todas estas diferentes criaturas como zombies, murciélagos, payasos y diseñarlas fue realmente emocionante porque adoptaron un enfoque en el que no contrataron solo una casa de diseño, ya que eran demasiados monstruos para un solo diseñador. Así que en realidad hubo 4 casas diferentes de diseño para trabajar en todo el puñado de criaturas del film. Hey, si te está gustando el video no olvides dejar un like y compartirlo con tus tíos, primos y abuelos. Número 8. Un reparto llegado por la amistad. Marlon Wayans produjo la película junto con Rick Álvarez y Nathan Raymond, y Jeff Wadlow fue productor ejecutivo, así que ellos aprovecharon muchas de sus relaciones a la hora de escoger el reparto. Jeff había trabajado con Rob Wrigley antes en Memorias Verdaderas de un Asesino Internacional. Marlon nunca había trabajado con Rob, pero siempre había querido hacerlo. Laurel Lampcus había tenido un gran éxito con Netflix recientemente con The Ground Missy, así que la propusieron para el cast. Número 9. Soundtrack costoso. Para la escena de pelea de esqueletos, Wadlow, en plena filmación, dijo que por diversión probaran usar el tema Highway to Hell. El director quedó maravillado. Los sonidos, la motosierra, los riffs de guitarra y la forma en que entra cuando Marlon tira de la cuerda de la motosierra por primera vez. Y como los presupuestos se volvieron más ajustados, hubo muchas conversaciones sobre dónde se podía ahorrar dinero. Jeff Wadlow estaba negado a reemplazar Highway to Hell, a pesar de que es una canción muy costosa.
Netflix y los socios productores siempre estuvieron de acuerdo. Número 10. ¿Dónde fue filmada la cinta? La ciudad de Bridge Hollow es una ciudad ficticia creada para la película. La cinta se filmó en algunos lugares, incluido el Atlanta Studio Complex para Screen Gems Studios. Se realizaron filmaciones adicionales en Monticello, Georgia y Wilmington, Carolina del Norte. Incluso aunque la ciudad de Bridge Hollow es una ciudad de Nueva Inglaterra en la película, el rodaje no tuvo lugar en la parte norte de los Estados Unidos, y en cambio se centró en el sur, en lugares como Georgia y Carolina del Norte. Número 11. Guiños familiares. En un momento, Marlon Wayans está peleando con un payaso y dice: "Homie, no juegues eso", una referencia a Homie the Clown de In Living Color, quien fue interpretado por el hermano de Marlon, Damon Wayans. Número 12. Experto en el tema. Esta es la quinta película basada en Halloween de Marlon Wayans después de Scary Movie 1 y 2 y A Haunted House 1 y 2. Número 13. Luna llena en Halloween. Un dato curioso que quizá cuente como un error en error de guión es que eventualmente en la película es el del día de Halloween y hay luna llena. En realidad, la última vez que hubo luna llena en Halloween fue en 2001. Número 14. Detalles que quizá no viste. Howard llega a casa después del trabajo, a la luz del día. Dentro de la casa todas las luces están encendidas. Menos de 2 minutos después, mientras habla con Emily, el exterior de la casa, visto a través de una ventana, está tan oscuro como la noche. Y en otra escena después de la visita a Victoria, Howard se sirve un café. La taza está en su mano izquierda. Cambia de cámara y la taza está en su mano derecha. La temporada de Halloween nos ha traído esta comedia de terror para adolescentes. ¿Qué te ha parecido? Coméntalo por allí. Si te ha gustado el video, suscríbete y activa la campanita. ¡Hasta la próxima!